Cuando hablamos de enfermedad, solamente pensamos en aquello que tiene que ver con el cuerpo físico y muchas veces nos olvidamos de atender la parte emocional, porque probablemente resulte más fácil trabajar con lo físico que con aquella parte con la que en la mayoría de los casos no queremos enfrentarnos, que son nuestras emociones, nuestros traumas, esas situaciones mentales con las que venimos arrastrando. Hoy vamos a tener una bella conversación muy enriquecedora, sanadora, con Mari García, que precisamente es sanadora y que trabaja no solamente la parte física, sino también lo emocional. Mari, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente compartiendo con toda la comunidad de Contacto Divino. Hola, Ani. Hola a todos, familia bonita. Pues gracias a ustedes por recibirme una vez más. Pues yo estoy muy feliz, agradecida, contenta de pues estar aquí para sumar, para contribuirles desde el corazón. Claro, Mari, tu historia, que quienes tuvimos la oportunidad ya de conocer parte de ella, porque sé que hay mucho por contar, nos decía de que a través de esa disciplina que fue implementada con mucho amor por tus padres, en especial tu papá, fuiste descubriendo, fuiste conectándote con todo aquello que era la misión a la que tú venías aquí, que era ayudar a la humanidad, ayudar a muchas personas, pero asistida por seres de otra dimensión. ¿Cómo Mari se da cuenta que tiene esa capacidad para poder ayudar y sanar a las personas? Ay, esto es algo bien interesante tu pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Pues muy sencillo, empecé a ser muy sensible ante el dolor de las personas. Empecé a involucrarme en el altruismo, en el ayudar a la humanidad. Desde los 11 años, 12 años, yo sabía que tenía que hacer una misión en esta bendita tierra. Se los dije inclusive a mis papás. Entonces, que tenía ese anhelo profundo de que yo tenía que irme a la misión. Entonces, pues, yo veía muchas clases de misioneros a lo largo de mi vida, llámese frailes, llámese misioneros que tocan puerta por puerta, llámese los misioneros de los mormones, llámese cristianos, de todas las religiones que alcanzaba yo a escuchar. Entonces yo sentía ese anhelo en mi corazón de, de poder conectar y ayudar, como que sentía ese llamado del alma al poder pues compartir. Desde muy, muy pequeñita, 10, 11 años, sabía que eso tenía que hacer. Tenía esa certeza muy interior y es ahí donde nace esa empatía, donde nace el involucrarme con las demás personas, donde nace el reconocer la sensibilidad que sentía ante el dolor emocional de los demás. Me fui gestando pues en la lectura de muchísimos libros, como ya lo platicaba, pues diario, todas las noches, toda la familia nos reuníamos a leer libros, ¿verdad? Al final del día, pues hija de un filósofo, era el pan de cada día la lectura de los libros y de mucha diversidad. Ajá, era demasiada la información que nos daban nuestros papás. Todo comenzó así, con esa empatía, con ese sentimiento de mi alma misionera, ese sentimiento nato que ya trae mi alma. En aquellos momentos, pues yo no sabía absolutamente nada de semillas estelares, nada de trabajadores de la luz, o sea, no tenía estos contextos, no estaban dentro de mi cabeza. Ajá. Sin embargo, fue así donde comencé a darme cuenta que traíamos un linaje en la familia, un linaje ancestral. Hoy en la mañana platicaba con mi hermana y ella asimismo con mi tía Leti, donde efectivamente ella nos cuenta que el linaje de las curanderas está por la línea paterna, mi abuelo Pablo,
su mamá Felipa, pues ella era sanadora con hierbas, sanadora con plantas, ajá, y pues le preguntaban a ella dándole los síntomas y ella les daba sus plantitas, sus hierbitas. Entonces traemos linaje de parte de la madre y de parte del padre. Y fue así como yo me empecé a vincular también con los elementos. Me empecé a vincular con el aire, la tierra, el agua, el fuego, el éter. Me empecé a vincular sanando con plantas. Ajá, sanando con plantas. Empecé a hacer trabajos de campo, de limpiezas de agua. Hasta ahí era mi conocimiento. Empecé a limpiar como las abuelas ancestrales, limpiecita con huevo, con chiles, con plantas de poder, con plantas medicinales, con limón, lo más ancestral que hay en nuestro pueblo mexicano, y evocando los permisos a los 4 elementos, ¿verdad? En el campo, llevándome a las personas a sanarles esas partes energéticas, esas partes etéricas. Empecé a trabajar también ahí con los maestros de la medicina universal, de la rueda de medicina de la bendita logia blanca. Esa fue mi entrada con nuestro amado maestro Paracelso, Galeno, Hermes Trismegistro, el maestro Hipócrates, Arcángel Aronaí, Arcángel Rafael. Ellos, se te fue dando ese encuentro con estos seres? Ese fue mi primer paso, el llegar con ellos, ajá, el empezar a practicar la magia elemental del campo, de las plantas, hermosa. Fue ahí donde fueron así como que mis primeros grados de enseñanza. Hasta ahí yo sabía que había larvas astrales, sabía que había demonios y sabía que existían pues los egos, nuestros propios defectos de carácter que también nos provocaban enfermedades por medio de las emociones. Hasta ahí se limitaba mi conocimiento. Pero después llega un momento, pues ya sabemos, ¿no? Esos momentos donde te agarra la montaña rusa de la vida y te sumerges en una noche del alma, en un desierto espiritual. Llegas a tus propios mundos atómicos infernales internos para buscarte como el ave fénix en un renacer, en una renovación, en una revolución. Empecé a vivir esta etapa de un despertar espiritual de los más fuertes que he tenido, porque no nada más tenemos uno, tenemos consecuentes, ajá, tenemos varios despertares espirituales. Y ese fue uno de los más fuertes que tuve, donde todo lo que yo creía de mí misma, donde todo lo que me habían hecho creer que era Mari García, se empezó a caer en 1000 pedazos. Se empezó a convertir en polvo, se empezó a deshacer ante mis ojos. Y yo empecé entonces a decir, entonces, ¿quién soy? Todo lo que, las programaciones, las creencias, los dogmas, todo lo que traía incrustado, que hasta ese momento me había llevado a flote, cerró su ciclo. Pero y en ese momento, Bella, fue cuando tuve un despertar espiritual muy abrupto y fue allí donde conocí el lado oscuro extraterrestre. Mari, ahí cambió mi vida por completo y es ahí donde llego a dar ese gran salto cuántico de alta conciencia. Mari, vamos a hablar con detalle de ese tema, pero me gustaría ir un poquito detrás y lo hago con el ánimo de que tus palabras nos lleven a nosotros también, a todos los que estamos aquí en la comunidad, nos traiga luz. Dice, me enfrenté en lo que llamamos la noche oscura del alma. Todo lo que yo tenía, ese esquema de lo que era Mari, se derrumbó. ¿Qué pasó que te hizo ver que la idea que tenías de ti misma no era esa? ¿Pensamientos, frustraciones? ¿Qué pasó? Sí, yo caí en cama como una semana. Me sentía totalmente confundida. Traía una tristeza muy enorme. Sí, traía muchas emociones de depresión, de tristeza, de no pertenecer. Se estaban moviendo muchas plataformas de creencias mías
acababa yo de cerrar un ciclo con un grupo espiritual, donde muchas veces las semillas estelares, con ese anhelo fervoroso y sentimiento misionero, llegas y te anclas a una plataforma y después te das cuenta que todo el amor que entregaste, que todo lo que diste, que todo lo que fuiste, estaba ya muy corrompido por la propia oscuridad. Entonces fue ahí donde yo me topo con pared. Esta parte de sentir que pertenecía a un grupo, que tenía que pertenecer a una sigla, que requería yo para poder ser alguien espiritual, para poder estar en una congregación, en un conglomerado, etcétera, pues fue muy coaccionado, sí. En ese entonces yo, híjole, pues fue un shock totalmente fuertísimo para mí. Sentía que mi vida se me derrumbaba. Yo había dejado el todo por el todo para ayudar a la humanidad en esa línea de conocimiento, cuando pues me doy cuenta que muchas veces el creer en un líder espiritual, en un gurú de la tierra, pues también conlleva defectos, también conlleva muchas entidades oscuras que se transminan entre todo este paisaje muy fervoroso. Fue muy difícil, hermosa, fue muy difícil esta parte para mí, en lo personal, porque ahí ya no me sentía con mi corazón partido, con el alma destrozada, sin saber a dónde pertenecer. Tenía demasiado apego, una codependencia emocional a este tipo de líderes, a este tipo de grupos, de conglomerados, y más porque pues ahí se esconde mucho psicópata, mucho sociópata manipulador. Son trampas para las semillas estelares. Estuve inmiscuida en esa línea de crecimiento, de madurez, donde es como cuando tú das una cara al exterior, pero en el detrás de la cortina, en el detrás de la puerta de las religiones, pasan los peores delitos, pasan las peores aberraciones, pasan las peores violencias contra el alma, contra el espíritu, los peores secuestros terribles. Eso me tocó vivirlo en esta parte, y es ahí donde yo digo, ay, cómo las semillas estelares y los trabajadores de la luz bajamos con ese anhelo misionero y llegamos a este tipo de plataformas donde se destroza todos aquellos anhelos que tú tenías por trabajar por el Cristo, por trabajar por la humanidad, por entregarte por completo. Y pues al final del día, pues una niña paz, altamente sensible, con estas conexiones donde allí mismo, con esa faramalla del amor a la humanidad, ellos mismos me limitaban y corrompían de que no, pues es que tú tienes mucho ego y pues aquí no somos nada, somos gusanos de lodo de la tierra, solamente los maestros, ellos no, pues es que ellos son los maestros, ellos sí llegaron a la tercera montaña, nosotros acá abajo tenemos muchos demonios, somos mucho ego. Entonces pues era como que una contradicción impresionante que yo en aquellos momentos, hermosa, no alcanzaba a mirar, porque en aquellos momentos esa era mi verdad absoluta. Pero llegó esa noche del alma a abrirme los ojos y fue muy doloroso, porque tú, pues muchos de nosotros en la tercera dimensión damos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro voto, nuestra lealtad, lo damos todo de corazón. Y después nos damos cuenta que había mucha corrupción espiritual ahí atrás del telón. Y a quienes no nos ha pasado esto. Es parte de la bajada a la tierra y es el filo de la navaja, porque muchas veces semillas estelares y trabajadores de la luz se pierden en este tipo de congregaciones espirituales con falsos gurúes,
disfrazados con pieles de ovejas, donde manipulan tus anhelos espirituales, donde corrompen el fervor que tienes, donde te destrozas el corazón. Son psicópatas, sociópatas, narcisistas que hacen contrabando de almas, hermosa. Sí. Ahorita yo te lo cuento con una voz temblorosa porque fue un momento abrupto, pero eso fue lo que yo pasé en ese periodo de mi vida. Y sí aprendí mucho. Quisiera añadir Ujú. que en esos momentos, en esa trayectoria de mi vida, que fueron más o menos como 8 años, los que pasé ahí, 9 años, los que pasé ahí involucrada, yo podía invocar a los maestros de la medicina, podría invocar a las deidades angélicas y arcangélicas, pero no me atrevía a invocar a mi ser. Yo tenía una frustración, una tristeza muy grande porque yo le reclamaba a mi ser, o sea, le reclamaba a Dios y le decía, ¿tú me quieres en esto? ¿Me quieres aquí, en esta parte? ¿Dónde estás? Preséntate, manifiéstate, ¿por qué no me contestas? Yo estaba muy enojada, ¿sabes? Muy, muy enojada porque yo me sentía abandonada, me sentía lo peor. Ahí pasé, wow, o sea, cosas impresionantemente terribles. En esos años pasé. Llega mi despertar espiritual, caigo en esta semana donde no sabía, y una vez bañándome en la regadera, con el chorro del agua cayendo directamente a mi glándula pineal, lo recuerdo perfectamente, tuve como una conexión muy fuerte, donde estaba yo meditando, sintiéndome en el agua, dejándome sentirme, vivirme en mi autoobservación en presencia. Y fue ahí donde conecto con mi ser interno. Y pues ya te imaginarás, yo tenía los 1000 reclamos. Yo le dije, es que ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Mírame cómo estoy hecha pedazos de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. Me siento corrompida, me siento lastimada. Entonces yo era los reclamos, con mis lágrimas del físico y de todo mi corazón. Y él con una voz dulce me contesta, Mari, recuerda que tú elegiste bajar ahí. Te dije, pero tú elegiste bajar encubierta para salvar Oh. a muchas esencias, para aprender a sanar el alma. O sea, que estamos Entonces, hablando, Mari, estamos hablando que era algo que tú habías pactado hacer. sí, Ya venías con parte, o sea, ya era parte de tu misión de sí, estar ahí. sí, sí, hermosa, pero muchos de nosotros cuando pasamos la copa del olvido, cuando nos ponen el velo, o como dicen los acturianos, cuando te colocan el implante de la dualidad de aquí a cervicales, una capa para que puedas bajar a la tercera dimensión, pues no te acuerdas, se te borra. Entonces, cuando yo escucho que mi divino real ser interno me contesta, empiezan a abrirse mis memorias ancestrales cósmicas y yo me quedo así como que, ups, perdón, sí, cierto. ¿Qué te vinieron? ¿Te vino imágenes? Sí, ¿Recuerdos? ¡Wow! sí, me vinieron imágenes, me vinieron recuerdos. Supe que ese sitio espiritual, pseudo esotérico y pseudo espiritual donde yo llegué, estaba infestado por mucha magia negra, estaba infestado por muchos reptilianos, estaba infestado por Cthulhus, estaba infestado por luciferinos, estaba infestado por seres murciélagos. Y curiosamente, ahí, cuando yo llegué a ese sitio, pues estas personas o estos líderes inmediatamente me agarraron a mí. Inmediatamente ya no me soltaron. Para nada me soltaron. Inclusive a este personaje le hacían trabajos de magia negra y yo en mi inocencia, ¿verdad? Yo no me alcanzaba a dar cuenta en ese momento
porque ahora sé, ay, que eso era perfecto, que bajé ahí para aprender, de la oscuridad, pues yo misma le ayudaba con remedios para que se disipara lo que le hacían, y muchas cosas que viví. Ahí aprendí muchísimas cosas de estas organizaciones extraterrestres oscuras, cómo se inmiscuyen en las religiones, cómo están inmiscuidos en todas las iglesias, en todas las religiones implantadas por estas estirpes extraterrestres oscuras. Ahí pude descubrir cómo utilizan los chakras a la inversa, pude descubrir lo que es la alquimia sexual a la inversa, oscura, pude descubrir muchísima información que vale oro. Vale oro porque cuando tú ves las cosas más allá del bien y del mal, cuando tú ves las cosas más allá del juicio y del prejuicio, yo me quedé, qué impresionante información saqué de ahí. Esto fue para mí, estos 8 años, 9 años de mi vida que fueron un sufrimiento total, un infierno en vida. Pues realmente estuve viviendo en el infierno, realmente me di cuenta cómo operaban estos seres oscuros, cómo drenaban los anhelos espirituales de la gente incauta, cómo drenaban esos anhelos espirituales y jugaban con tu anhelo de ayudar a la humanidad para exprimirte hasta la última gota de energía emocional, de energía mental, de energía física, de energía sexual, de energía. Allí aprendí cómo manipulan, cómo coaccionan, y la coacción es magia negra. Ahí aprendí, afortunadamente ayudé a muchas personas, aprendí muchas estrategias para vivir entre esos seres durante ese tiempo, vivir entre tantos oscuros, estando desde mi luz, ¿sí? Y aprender sus estrategias mentales para poder ayudar a personas para que se escaparan de ahí. Porque realmente eso se llama secuestro del alma. Fue algo terrible. Creo que nunca había hablado en una entrevista de esta parte de mi vida y yo se las entrego de corazón a corazón. Sí, fue muy, muy intenso. Fue muy difícil. Es donde aprendes a abrazar a tu propia sombra, a tu propia oscuridad, donde te tienes esa misericordia y decir, wow, ahora entiendo cómo muchos semillas estelares y trabajadores de la luz pues no la libran, o sea, se quedan ahí atrapados, se quedan ahí varados. Y cuando te sales de ese tipo de grupos, no te escapas sin tu trabajito de magia negra, porque no les gusta Mari, que uno se salga. Entonces ahí fue donde me fogueé. ¿Cómo fue? Ahí fue donde me fogueé en aprender cómo. Eso te iba a preguntar. Ahí es que comienza entonces todo lo que tiene que ver con tu don de sanación. A partir de ese momento que te baja toda la información, aprendes o descubres o recuerdas más bien cómo puedes sanar este tipo de situaciones. Comienza ahí entonces ahora lo que es la Mari García, la sanadora. Así es, sí, ahí, wow, pues aprendí para poder sanar un trabajo de oscuridad, pues tienes que saber cómo se hace, si no, ¿cómo lo vas a retirar? Sí. Entonces ahí tuve mucho aprendizaje, demasiado de cómo ellos operaban, de cómo ellos ponían sellos en los órganos, cómo hacían hilos magnéticos, filamentos energéticos para manipular chakras, para drenar energía, cuando se hacían cadenas, cuando se hacían congregaciones o conglomerados de prácticas grupales, cómo se absorbía la energía, como ellos eran egregores, absorbían la energía de los grupos, de ciertas personas en específico, con ciertas características. Ahí me fui dando cuenta de mucho. Llego a esta noche del alma cuando digo, wow, entonces, ¿qué soy? Entonces, ¿quién soy? Entonces, todo lo que sufrí, todo lo que padecí, ¿dónde está mi padre? Yo estaba en esa rebeldía espiritual porque no entendía las cosas. Llega un momento donde todo trabajador de la luz y toda semilla estelar tiene un punto de fusión interna, donde te conectas
cara a cara, face to face con tu ser divino. Y en ese momento que llegó, él me explicó y me mostró todo esto que tú me preguntaste. Yo me quedé, wow, con razón, sé lo que tengo que saber hasta ahora, pasé por donde tenía que pasar, estuve haciendo lo que tenía que hacer, sí fue un sufrimiento muy abrupto, muy, muy lastimoso, pero ahora entiendo y en ese momento me abrazó con mi ser y él con tanta misericordia me abraza como diciendo, aquí estoy para ti. Y desde ese momento, fue un día victorioso, porque allí, en ese lugar, me habían dicho que para poder conectar con tu real ser, tenías que ser alquimista, tenías que hacer no sé cuántas montañas, y que, pues, que como tenía tanto ego, o sea, siempre limitándote, sobajándote, aplastándote, Ah, humillándote, y pues, ¿qué esperanzas tenías? Nada más volteabas a ver y decías, no, pues es que los maestros, ellos claro, son maestros, pero pues nosotros no somos nada. sí, no eras capaz de ver tu poder interior. Exactamente. Entonces fue allí donde empieza un camino de libertad espiritual, empieza un camino. Siempre me dicen, Mari, es que tú a qué sigla perteneces, a qué religión perteneces, a qué grupo perteneces. Yo solamente les digo, soy una semilla estelar en misión en la tierra, soy trabajadora de la luz y soy una mujer crística, porque trabajo con la fuerza del Cristo y para el Cristo. Es lo que les platico, lo que les comparto. Y, y pues sacas esa fuerza. A mí muchas personas que me ayudaron a quitar todos esos remanentes, porque cuando sales de este tipo de grupos traes trabajos de magia negra encima, brujerías, hechicerías, bloqueos, maldiciones, tantas cosas que salí yo con todo eso. Y muchas veces el sanador, los sanadores requerimos de otros sanadores, de dar ese paso de humildad y decir, por favor, Ani, ayúdame, porque yo no puedo. Quizás a lo mejor mi porcentaje de conciencia pues me va a poder ayudar un 60, un 70, pero en ese momento yo estaba rota. Traía mis alas caídas, mis alas cortadas. Claro. Necesitaba rehabilitarme otra vez en esta tercera dimensión, porque de verdad fue devastador en toda la extensión de la palabra. Y muchas personas han llegado así conmigo por experiencias parecidas, similares o semejantes, y créanme que les entiendo muchísimo. Y eso es lo que tiene un sanador, que como el sanador ya lo sufrió, ya lo vivió, ya lo lloró, ya se encaminó por esa línea de misericordia, porque hasta ahí es cuando nace la misericordia consciente para poder tú como alma ayudar a otra alma afligida. Sí. Ahí fue, hermosa, donde eso, me derrumbé, me hice pedazos y dije, ¿y ahora quién soy de ahora en adelante? ¿Ahora a dónde pertenezco? Porque todo ser humano tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, a una línea, a un escalón, ¿sí? ¡Wow! Y fue ahí donde comienza mi maravillosa travesía. Si antes solo curaba con plantas, lo básico con lo que empecé, porque tenía esa sensibilidad, entonces es ahí donde entiendo. A mí en ese lugar me habían hecho creer que los hermanos mayores todos eran buenos. Pues claro, nada tontos, nada que me iban a decir que también había oscuros. A mí me habían hecho creer que todos los hermanos de las estrellas eran de la luz. Mm, ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que ellos mismos eran de la oscuridad. ujú. Mira, pregunta por aquí Bárbara, y me parece que habías dicho 9 años. ¿Cuánto tiempo duraste en Sí, ese grupo? entre 8 o 9 años más o menos. Ujú. Uh-huh. Mari, entonces hay un dato bien interesante que se me quedó aquí. Dentro de ese momento de cuestionamiento de quién soy, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, ¿quiénes son mis padres? ¿A qué te Sí, referías? Porque se supone que tú sabías quiénes eran tus padres. O ya, tú, sí. ya en ese despertar te diste cuenta de que había un poquito más.
Ay, fíjate que mi papá Roberto, que pues ahorita ya no está en la tierra, antes de que nosotras llegáramos a ese grupo, él, su alma nos avisó, pero él trascendió mucho antes. Su alma decía, no, no, él nos avisaba con sus propias palabras que no fuéramos a caer en ese tipo de líneas, que tuviésemos mucho cuidado. Wow. Ajá. Y pues bueno, todo es perfecto. Hay veces que tenemos que pasar por esas circunstancias tan impresionantemente fuertes. Ujú. Mi mamá física nunca me dejó. Ella siempre estuvo como un roble sosteniendo lo impensable, como ella pudo también desde su punto de vista de madre, pues ahora sí que sufrir toda esta parte de una gran enseñanza al rojo vivo. Y ahí fue donde empiezo, gracias a mi hermana Cristi, ella me invita a BioQuantum, ahí fue donde yo llego, empecé a interesarme muchísimo a raíz de la enfermedad de mi madre en sanaciones alternativas. Ajá. Fue ahí donde empezamos a desarrollar esa inquietud donde pues no nos podíamos quedar en las hierbas, en las plantas, sino que ya se estaba innovando la apertura de la medicina cuántica, la apertura del movimiento energético del cuerpo, lo que tú dijiste al principio, la apertura del comprender la biología de la creencia de las enfermedades y todo esto. Entonces me fui a lo próximo y es ahí donde yo conecto con los acturianos de la 9ª dimensión. Todas las sanaciones que tenía yo con mis pacientes, empezaba yo a mirarles entidades de luz y entidades de oscuridad cuando llegaban a mi consultorio. Ajá. Pero entonces yo me daba cuenta que ya no bastaba con una hierba, ni con un huevito, ni con un limón. Ya estaba subiendo mi comprensión a un rango más amplificado. Uh-huh. Y fue ahí donde pude comprender. Ya tenías un estado de conciencia más elevado. Ya, sí, ya comprendía. A mis pacientes los miraba y les extraía las larvas que traían adheridas, les hacía limpiezas, ¿sí me explico? Uh-huh. Siempre encomendándome con mis protocolos de seguridad. Y ahí fue donde doy un salto cuántico grandísimo, porque empiezo a conocer a los acturianos de la 9ª dimensión. Yo no tenía idea de quién eran, de dónde venían, a qué se dedicaban, qué hacían. Cuando a mí me muestran el esquema de sanación de un acturiano 9D, yo dije, wow, esto yo ya lo hago. Wow. Yo ya lo hago esto, ¿dónde tengo que ir para ver qué se hace, qué más se hace o cómo? Y ahí es cuando llego a esa formación muy bonita. Y tuve un encuentro fabuloso, aparte de ese momento de la regadera y de la conexión con mi glándula pineal, donde se da este paso glorioso que se llama punto de fusión interna, lo repito, donde te conectas tú con tu ser divino. Uh-huh. Fue ahí donde le dije a él, dame tu nombre sagrado y quiero que me muestres a mi maestro guía de sanación. Ese momento fue un parteaguas. Me entrega su nombre sagrado y se me manifiesta mi maestro guía acturiano que hasta hoy nunca me deja sola. Wow. Empecé a amplificarme más todavía, muchísimo más. Siempre en mis sanaciones que ya hacíamos en casa, porque teníamos un centro holístico entre mi mamá, mis hermanos y su esposo, porque su esposo es médico, wow, de patente se puede decir. ¿Médico tradicional? No, es médico, sí, médico del hospital, ¿cómo se dice? Ajá, médico de patente. La medicina tradicional. Sí, él es médico, pero al ver a mi mamá tan enferma, entre todos buscamos medicinas alternativas y él también se impregnó, o sea que se convirtió a la cuántica. Claro, por eso hago el señalamiento, es interesante. Sí, entonces hacíamos un trabajo en equipo maravilloso. Entre todos ayudábamos a los pacientes. Estábamos avanzando, estábamos revolucionando nuestra conciencia,
estaban llegando nuevas técnicas de sanación. Cuando yo llego con los maestros acturianos, empiezo a tener un contacto muy fuerte con ellos. Yo no sabía nada de papás de las estrellas ni de semillas estelares. Nada, no tenía ni idea. Nada más yo decía, wow, los maestros acturianos de la 9ª dimensión. Entonces, para esto, pues yo ya tenía el nombre de mi maestro guía. Siempre estaba conmigo, con mis pacientes, y a veces que había que hacer extracción de larvas, cirugías en ese momento, él me asistía. Inmediatamente me asistían. Y yo decía, es que esto yo ya lo venía haciendo antes. Entonces yo sentía que estaba como que en medio de algo tan conocido, tan familiarizado. Ahí fue donde volví a respirar. Ahí fue donde empezó mi vida a encontrar un nuevo sentido, tanto espiritual como para la sanación, como para poder encontrar qué seguía con la vida de Mari García, lejos de todo aquello, porque me había dado un vuelco total, me había dado un giro total. Wow. Ahí fue donde los maestros acturianos empezaron a llegar, y al rato ya no era mi maestro guía, al rato ya eran otros 3 más. Al rato ya no eran 3, al rato conocí 2 acturianas más y seguíamos trabajando. Después de ahí viene el contacto con un ser que se llama Lord Arturus. Él es un acturiano que se mueve de la 5ª a la 15ª dimensión. Tuve una experiencia de conexión maravillosa. Él me vino a sanar a mí. Sí, aparte de que yo ya estaba sanándome con otros sanadores altamente especializados, quienes forman parte de mi cofre del alma, de los tesoros del alma, que ellos me ayudaron a sanarme de aquellas magias negras, de aquellas brujerías, de aquellas maldiciones. Ajá, tardé años en quitarme todo lo que me hicieron allá por haberme salido. Años. Oh. Exactamente. Y todo suma, yo siempre les digo, todo suma. Si estás haciendo las 1000 terapias, pues todo suma. Claro, si estás haciendo allá, si estás haciendo acá, es porque tu alma ahí te lo pide. Y en el proceso también vas aprendiendo y te vas conociendo más. Hay unas preguntas aquí, Mari, pero yo no quiero perder el hilo de esta conversación. No sé cómo lo quieres hacer, si quieres ir contestando preguntas y tener pendiente la conversación o continuar con la conversación y al final contestar. Si quieres, contesto la pregunta, hermosa. Bien. Entonces aquí dice Jaime, una pregunta, ¿cómo se retira esa máquina negra? Entonces, ¿qué se tiene que usar? Mi querido Jaime, aquí depende de la persona. Cuando a mí me llegan las almas para ayuda, sí, en primera pido permiso a toda mi jerarquía de guardianes, para ver si puedo ayudar a ese paciente. Conecto con su alma de mi paciente y es ahí donde el alma directamente de mi paciente me empieza a mostrar cómo es el trabajo de magia negra, porque hablar de magia negra es súper extenso, muy extenso. No se te olvide que hice una maestría de 9 años. Vamos a venir un día a hablar, Mari, de eso solamente para ayudar a las personas. Claro que sí, tema controversial. Claro que sí, podemos hablar de este tema, pero pues desde la luz, claro que sí, con toda la guardianía. Claro. Lo podemos agendar. Sí. Y eso es lo que le contestaría a Jaime. O sea, es una pregunta, es una respuesta muy abierta, Jaime, porque necesitaríamos revisar qué tipo de intervenciones hubo, qué tipo de raíces trae, que es es un escaneo completo. Y hay muchas maneras de retirar de acuerdo a lo que el alma nos indique. Así es. Me lleva tu respuesta a otra pregunta, Mari. Dices, sí, pido permiso para saber si puedo sanar a estas personas. ¿En algún momento se te ha dicho no, porque es algo que esta persona debe vivir? ¿Verdad? Una experiencia que debe pasar. ¿En algún momento has tenido eso que te dicen a esta persona no? Déjala en su proceso. Sí, he tenido experiencias cuando ya las personas se hicieron pactos con luciferinos, por ejemplo, cuando ya se hicieron pactos con... Yo respeto mucho respeto el desarrollo de aprendizaje de todas las almas, yo los digo con amor, yo respeto muchísimo
A mí me ha dicho mi ser interno, hasta aquí, no puedes pasar cuando pues han ofrendado personas a Oh, entidades oscuras ya muy pesadas. cuando hacen... Háblese pues de levantar muertos, háblese del culto a la Santa Muerte. Yo respeto muchísimo esas entidades, las conozco de cerca, he tenido experiencias muy interesantes con estas partes también, respetuosamente, nunca me han agredido ni me han atacado, respetuosamente. Ajá, entonces ahí sí me han dicho, ¿sabes qué, Mari? Híjole, ahí sí ya no puedes, hasta aquí llegaste, me dicen mi ser interno, me dicen también los maestros, hasta aquí llegaste, Mari, esta persona eligió aprender esta maestría a través del maestro dolor y hasta aquí podemos colaborar. Hasta aquí es tu participación. Y ahí yo ya, aunque sepa cómo hacerlo, cómo retirar o cómo levantar todo aquello, yo ya tengo que respetar, porque todos tenemos libre albedrío. Ajá, todos estamos viviendo lo que elegimos vivir y nosotros mismos nos generamos lo que estamos viviendo por aprendizaje. Ajá. Y sí, hermosa, sí me han dicho, y yo ahí tengo que respetar. Ahorita me encantaría hablar de esa parte, de cómo los hermanos mayores nos ayudan, porque esto también es muy interesante, muy interesante. Rapidito vamos a contestar esta pregunta, creo que ya tú la habías mencionado. Dice, ¿qué pasó con tu familia terrenal que no se daban cuenta de lo que estabas pasando cuando estabas en ese grupo? Bueno, Bárbara, hermosa, mi familia terrenal estaba conmigo. Sí. Estábamos juntos, pero era un bucle donde Pero tu es papá muy estaba difícil casado, salir, ¿verdad? es muy difícil salir, es muy difícil salir. O sea, no es tan sencillo. Cuando estás en este tipo de grupos es muy peligroso porque tu misma vida corre peligro. Entonces no es de decir, ay, pues abre la puerta y vete. Es toda una estrategia impresionantemente, repugnantemente terrible, ¿sí? Donde tejen demasiados hilos y demasiados filtros en tu mente y en tus cuerpos crísticos para que no te vayas. Entonces sí fue una guerra campal, luz contra oscuridad, el podernos salir de ahí. Gracias al cielo, gracias a Dios, logramos salir de ahí. Y créeme que, wow, fue un aprendizaje muy, muy grande. Hasta ahora lo entiendo y ahora yo se los comparto, no desde la plataforma de víctima, sino desde una plataforma de conciencia, de comprensión, de tenerme misericordia por haber pasado por ese proceso y sobre todo de extraer la maestría de todo lo que vives en un lugar así. Hay otra pregunta, no sé si que viene con el tema que queremos tratar con mayor profundidad. Dice Fior, ¿cómo se llega a usar la magia negra? Si hablaste de eso, me disculpas, entré tarde, pero me gustaría saber y cómo te diste cuenta de que había magia negra de que a tu alrededor. Sí, hermosa. Mira, yo me di cuenta porque acuérdate que yo tengo la clarividencia muy abierta. Sí. Si no ha visto Entonces la de aquí Mari, aprendí cómo los oscuros se camuflan de luz, pero no les dura tanto el encanto. Cuando este tipo de personajes líderes se dieron cuenta que yo veía sus alas de murciélago, que yo veía lo que hacían etéricamente, que yo ya estaba ahí adentro atrapada, no me podía salir corriendo. Ajá. No podía, porque inclusive hasta el gobierno está involucrado y grupos del gobierno están involucrados respaldando. Y bueno, ya me estoy yendo porque sí está bien pesado eso. y ahorita Ajá. nos cortan el live. Entonces, pues yo me daba cuenta, ¿sí? Me daba cuenta, yo veía, y una vez este personaje a mí me cerró mi tercer ojo y me dejó ciega físicamente porque yo ya tenía demasiada información. Te dejó ciega física. Te estoy hablando de seres que utilizan la magia a nivel mental, o sea, déjate tú la física, la etérica, no, de mental para arriba, o sea, no eran cualquier cosita, ya eran sociópatas y psicópatas nivel regresivo horrible, y pues sí, ellos se daban cuenta que yo me daba cuenta.
Bueno, Entonces vamos. así fue donde dije, wow, estoy metida en un nido reptil. Sí. Estoy metida y yo siempre con mi luz ayudando a que almas se dieran cuenta, a que almas se escaparan, ayudando a cómo descubrí cómo un ser mentalista oscuro no podía penetrar mis pensamientos. Todas esas estrategias las tuve que aprender por mí misma, de que me miraban a los ojos y ellos provocan una especie como de hipnotismo, como que te desguanzas y pierdes el conocimiento. O sea, te estoy hablando de cuestiones pesadas, no jueguitos de darle vuelta a la olla. No, eso no. Bueno, ese Ya cuestiones juego mental. mantralistas, tantras oscuros, Ujú. ¿sí? De niveles ya muy, muy abruptos. Claro que yo me daba cuenta, claro que mi familia se dio cuenta dónde estábamos metidas y el punto era, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para salirnos de esta? Porque estamos hablando de que todas teníamos facultades. Y aquí viene la gran pregunta, pero es que si ustedes ya sabían por qué estaban ahí, es que no te das cuenta, es como cuando le pones el agua hirviendo a una rana. Metes una rana a una olla y vele poniendo fuego y ahí se queda la ranita y no se da cuenta que el agua está más caliente, más caliente, más caliente. Son unas estrategias de Claro, manipulación y coacción mental demoníacas. sí. No sé cómo más poderlo explicar. Sí. Es terrible todo ello. Mari, vamos a retomar este tema porque sí Sí, quiero que me expliques por qué son estos guardianes, los de Arturia, que vienen y hacen contacto contigo. ¿Por qué ellos? pues, porque ellos, pues ya estaba, siento que ya estaba así predestinado, hablando de cosas hermosas y bonitas para disipar. Sí, sí, Claro sí. que los maestros acturianos llegan a mi vida y empiezan a potencializar mis chakras, mis dones, mi sensibilidad. Empezaron primero a entregarme una túnica. Cada que yo entraba a cirugía con ellos, me revestían como ellos y me empezaron a dotar, em, donde yo clarividentemente veía más claro los órganos, veía más claras las larvas que había que quitar. Ahí entré a un segundo nivel, a un siguiente nivel, donde yo nada más en lo físico pasaba la plantita o así, no, sino que adentro de los órganos ellos me mostraban que las mismas emociones que tú decías al principio generaban gusanera adentro de los órganos etéricos y adentro de nuestro cuerpo emocional astral. Entonces ellos me empezaron a ayudar a limpiar todo eso, me empezaron a mostrar, hermosa, la tecnología extraterrestre implantada en los cuerpos físicos. Entonces aquí ya estamos hablando de otro nivel, ya estamos hablando de que pues sí encontraba en los cuerpos dispositivos metálicos, en chakras, ajá, en algunas glándulas, siempre los encontrábamos en centro sexual y en cabeza. Pues sí, lógico, es donde tenemos nuestra pila de altísimo voltaje toroidal. Y con ellos empecé a aprender muchísimo. Hasta después de meses me pude dar cuenta, cuando tuve el contacto con mi mamá de las estrellas acturiana, que dije, wow, con razón me sentí en familia. Vienes de allí. Sí, con razón me sentí en familia y empecé a tener un contacto tan bonito con los acturianos específicamente. Muchísimo, muchísimo. Yo te estoy hablando que ya para ese entonces, pues yo ya podía ver espíritus desencarnados, pues yo ya podía ver seres oscuros, ya podía ver larvas, ya podía hablar a veces con personas fallecidas que necesitaban un apoyo, los podía ayudar, pero ya cuando conozco directamente la tecnología de sanación acturiana, fue cuando vuelvo a reafianzar ahora la contraparte del tema extraterrestre oscuro. Y fue cuando comprendí a cabalidad consciente lo que pasé allá adentro en el pasado, en esos 8 o 9 años. Entonces me quedé yo, qué impresionante, que no lo puedo creer. Y Mari, así fui avanzando. así fuiste avanzando. Yo sé que por ahí debe venir esa pregunta y yo quiero hacerlo.
dices, tuve ese encuentro con mi familia. Yo soy una semilla estelar. Cuando tú dices, vinieron a ayudarme, vinieron a asistirme, me mostraron, vinieron a mí, ¿tú los viste? ¿Cómo, sabes cómo son físicamente? Sí, cuando yo miré a mi mamá, yo la miré primero, ella estaba con un traje blanco, como si fuera de astronauta, con un cabello rubio hasta los hombros, pero era un rubio que jamás he visto en todos los rubios del planeta Tierra. Era diferente su tono de cabello y ella me dijo en ese minuto, voy a irme mostrando poco a poquito para que tú veas realmente cómo soy. Entonces, pues yo no quería salir corriendo de ver a una persona azul sin cabello. ¿Sí me explico? Entonces ella poco a poquito se fue mostrando, los maestros se fueron mostrando, porque al principio yo lo sentía y los miraba como siluetas azules, pero no los veía claramente. Te estoy diciendo con mis ojos abiertos, así. Ajá. Entonces yo sentía, escuchaba muchísimo mi oído mágico, mi clareaudiencia, cuando me decían, ve al corazón, abre y tú limpia esto, en lo que yo iba haciendo físicamente con mis manos y ellos venían atrás de mí como rectificando lo que yo, por los órganos donde yo iba pasando, ¿sí? Y Dando siempre como mi el último maestro guía chequeo. lo escuchaba aquí en mi oído, siempre lo he escuchado en mi oído. Hasta después fue cuando yo ya los empecé a ver más nítidos, más claros, cuando empecé a verles sus cabecitas, toda su piel azul, toda su pielcita azul. Ellos son muy delgaditos, visten con túnicas de manga hasta acá, sus manguitas hasta acá, su Wow, cuellito hasta deberíamos arriba, traen así como que muchos dorados, muchos haber puesto una doraditos foto. en las manguitas, uh-huh. Muchos botoncitos así chiquitos que yo digo, ay, cuando acaban de abrocharse esa cosa. Entonces traen así, traen un cíngulo también ¿se llama cíngulo? Ajá, en la cintura, un cíngulo. Y pues son sus túnicas. Pasa el tiempo y empiezo a mirar a mi madre siempre con unas tiaras de cristales, porque los maestros acturianos utilizan mucho, tienen mucha relación con las piedras sagradas de Arcturus y con los cristales acturianos, y aman también las piedras de la tierra. Sí, porque pues en otros planetas hay otras elementales de la tierra que no hay, de sus planetas que pues que no hay aquí. Ajá, entonces las acturianas pues siempre traen tiaras en la frente muy bonitas. También hay acturianos hombres que traen también sus tiaras, se arreglan muy bonito. Uh-huh. Wow. Sus ojitos almendrados, negritos, unas fracciones muy finitas en su rostro. Tienen su cabeza grande, alargada para atrás, y no para arriba, sino para atrásito. Sí, y son muy delgaditos. Ellos no tienen los mismos órganos que nosotros. Tienen más poquititos órganos. Ellos no tienen, por ejemplo, hígado ni riñones, porque pues ellos no comen animales, no comen carne, como aquí en la Tierra. Ellos no tienen que procesar proteínas o átomos densos, porque pues ellos están de la quinta dimensión en adelante. Ajá. Uh-huh. Y es maravilloso cómo empecé a familiarizarme, a verlos. Yo conozco acturianos que te miden desde 1 metro hasta 6 metros, así como en la Tierra hay desde personas que están chiquititas hasta personas de 2 metros y medio. Pues sí, es de diversidad. Ajá, es diversidad. Conozco a los maestros acturianos que conocí primero, fue a un ser que era como verde azul. Yo decía, ¿por qué veo a ese ser verde azul que me dice, ven, vamos a sanar, ven con nosotros, vamos a sanar? Hasta que después dije, ay, es mi maestro guía. Entonces mi maestro guía es como verdecito azuladito. Uh-huh. Mi madre acturiana pues es azul, así como tu chakra que tiene aquí el azul de la garganta. Ajá. Que Bueno. tienes ahí atrás, ándale, así de ese azul, sí. Y también hay acturianos verdecitos, hay acturianos blancos, hay acturianos violeta. Uh-huh. Tienen esos tonos en sus pieles y todos con las mismas facciones. Ajá. Y ya cuando son acturianos ya de dimensiones más elevadas, ahorita yo estoy conociendo a un grupo que se llama los Rigen, así se llaman ellos. Son acturianos que se manejan hasta la 33 dimensión y ellos ya no tienen un cuerpo.
ellos son una pura silueta de luz. Nada más escuchas sus voces y percibes la energía tan amorosa que irradian. Entonces, es maravilloso. Aquí me cambió la vida por completo. Me di cuenta que Mari García era del rayo de la curación y sanación. Inclusive me ayudó muchísimo a resignificar mi nombre. Ellos me ayudaron, mi madre acturiana, mi padre acturiano, me ayudaron a que la frecuencia de mi nombre le diera yo una nota superior, porque estaba empezando a vivir una nueva vida. Entonces ahí resignifiqué mi nombre, le di un hondo significado con un tinte espiritual crístico, que yo decía, ahora mi nombre es Mari García y voy a vibrar en esta siguiente nota. Ellos me han enseñado, inclusive muchos de mis pacientes les he entregado su decreto de poder, donde resignifican su nombre para elevar la frecuencia de tu nombre físico. ¿Y cuál es esa resignificación que tiene tu nombre? Sí, esa resignificación es muy bonita porque en aquel entonces pues estaba totalmente destrozada. Entonces en aquel momento yo necesitaba un decreto de poder para resignificar mi nombre, y en aquel entonces yo mi nombre es Mari García y soy una mujer auténtica, amorosa, apasionada y poderosa, y sí lo soy. Entonces, en ese momento yo no era ni auténtica, porque en medio planeta se llaman María, no era ni amorosa, porque me había vuelto una mamá nopal por tanto sufrimiento. Me abrazaban mis babies y yo lo único que hacía era dar dolor, estaba muy amargada. Apasionada, esa sí la rescaté, porque siempre he sido una mujer muy apasionada en lo que amo hacer. Y poderosa, pues porque no tenía ni una gota de poder. Me sentía totalmente desdichada, aplastada en el piso. Entonces dije, necesito reconquistarme a mí misma, renacer como el ave fénix. Y entonces me dije a mí misma, esta es la resignificación. Mi nombre es Mari y soy una mujer auténtica, amorosa, apasionada y poderosa, y sí lo soy. Y sí lo soy. El secreto está en que encarnes ese nombre. Entonces yo me volví un alma totalmente amorosa, entendí y me tuve misericordia de ese proceso del cual salí, gracias al Padre, ¿sí? Me volví una mujer totalmente auténtica, porque si María se llama medio planeta como Mari García, no hay otra, porque soy un alma genuina. Todos somos genuinos ante la presencia de la divina fuente. Entendí mi valor, recuperé mi valía y asumí mi soberanía divina, que eso fue un gran paso que viene después de una noche del alma. Sí. Llegar a asumir tu soberanía divina, asumirla con todas las palabras, las letras de esa bendita palabra. Y apasionada siempre he sido. Recuperé mi poder, recuperé mi autenticidad, recuperé mi amor propio, recuperé todo en lo que me debía de convertir. Así tardé con esa resignificación como 3-4 años. Y entonces ya vibraba, emanaba esa luz amorosa, auténtica, apasionada y poderosa en mi ser divino. Ya necesitaba otra nota diferente. Entonces ahora mi nombre es Mari y soy una mujer fuente de luz, de abundancia y sanación, y sí lo soy. Qué bello. Mira, Mari, por aquí pregunta Berenice Hernández. ¿Tú puedes identificar a más seres de luz como tú? Claro. Claro, o sea, por ejemplo, tú los ves, personas normales como nosotros, y tú puedes saber si esa persona es un ser de luz. Mira, cuando su aura emana mucha luz, sí lo puedo, se ve a distancia, se siente muchísimo, pero por lo mismo de que dejé de ser incauta, tengo muchos protocolos de contacto. Y yo sé cuando quiero ver y sé cuando me reservo. Exacto. Porque te digo que, como decimos en México, la burra no era arisca, la hicieron.
Ay, ay, ay. Entonces, pues ahora mejor tengo mis protocolos de conexión y mis protocolos de contacto porque dije, no, ya no me vuelve a cargar el payaso. Mira, aquí pregunta Ana, dice, ¿puedes ayudar a otras personas a salir de situaciones difíciles? Con gusto, Anita. De Claro eso se que trata sí, toda la porque, carta. hermosa, no te escuché. Digo que de eso se ha tratado precisamente toda tu conversación, de que pasando por ese proceso difícil te ha Sí, llevado ahora a ayudar a otras personas. claro. Sí, pues es que recordemos que para ser sanador, wow, todas las personas que escuchen, que ayudan a sanar, es porque ellas ya vivieron su propio proceso, Ujú. sus bajadas hasta el fondo, y de ahí emergen victoriosas ante la luz del Cristo. Y es ahí donde traes tú esa maestría y donde nace la misericordia como atributo crístico del amor. O sea, nace realmente esa misericordia, esa filantropía y sobre todo el darles a mis pacientes el amor que necesitan, la comprensión que necesitan e irlos tomando de la mano para que poco a poquito vayan comprendiendo poco a poquito las fases del maestro dolor por las que están pasando o porque ya están listos para cerrar ese ciclo. Entonces sí es un proceso de sanación muy hermoso. Ese proceso se llama sanación darajiacturiana. Es un proceso que dura 77 días y es un salto cuántico de alta conciencia que nos entrega la Alianza Ankh, que nos entregan los maestros acturianos y todos los médicos del cielo con los que estamos involucrados, porque no nada más trabajo con los acturianos. Después de ahí se desenlaza una serie impresionante de contactos con seres de las estrellas, pero masivo, o sea, empezaron, y curiosamente puros médicos. Todos mis amigos que llegan conmigo, médicos Alpha Centauri, médicos andromedanos, médicos pleiadianos, médicos Urma, médicos aviares, médicos, híjole, del comando del sol intraterreno. Son mensajes bellísimos lo que nos vienen a entregar y es ahí donde nace la Alianza Ankh. También esa historia es muy bonita porque yo ya estaba a punto de perder la vida. Cuando nace la Alianza Ankh, en medio de la contingencia, como estuve atendiendo muchos enfermos, estaba súper contaminada y ya mi cuerpo físico estaba muy agotado. O sea, en el 20, 20, wow. Ujú. Mira, aquí dice Guillermina, dice, yo recito todos los días como un mantra mi decreto de poder y sí lo soy. Ay, qué Porque hermoso. ella ha recibido tu terapia, es tu paciente. Sí, Guille es una gran sanadora. Yo la he podido, soy testigo de la sanación crística que emana. Guille es de una de las pacientes que pues ya cerré ciclo de Araji con ella. Tengo poquito que hemos terminado, pero me sorprendió mucho su avance porque fue muy dedicada, muy comprometida. Ella es testimonio de que tú como paciente requieres de ser consciente de la parte de tu porcentaje de responsabilidad de curación y de sanación. Porque a estas alturas, Guille ya ha comprendido que una cosa es curar y otra cosa es sanar. Y eso es algo que se necesita saber. Si ustedes están buscando terapias holísticas o terapias alternativas, siempre requerimos esa parte. El paciente, nosotros como pacientes hacemos la parte de nuestra curación. Y ese es un compromiso. Es ahí donde yo les digo, mira, aquí está, así te vas a curar. Pero esto, corazón, yo no lo puedo hacer por ti. Tú lo tienes que ejecutar en tu cuerpecito planetario. Sí. Entonces, sí, fue muy dedicada. Sí, la verdad fue muy dedicada, comprometida. Hay que tener ese compromiso con nuestro cuerpo planetario porque está vivo. Tus células te escuchan, tus órganos te escuchan y es volver a revincular, tu alma con tu cuerpo, tú con tu cuerpo, aprender a escuchar tu cuerpo, establecer ese contacto de comunicación con tu cuerpo. Y es maravilloso cómo nosotros como pacientes requerimos saber esa gran diferencia, que no nada más porque vas a una terapia holística, llámese la que sea, ya te van a estar haciendo los milagros de la Virgen. Eso no funciona así. No,
cierto. El trabajo tiene que hacerlo uno también. Así es. Claro. Entonces yo siempre les digo, es un trabajo en equipo. Trabajar con los maestros acturianos es un trabajo en equipo porque yo tengo un árbol transgenealógico espiritual que me respalda muy amplio. Muy amplio, tengo muchos guardianes, maestros, guías, que están ahí, pero al final del día una sanación de Aragia Acturiana se hace de corazón a corazón porque me conecto directamente con tu ser, con tu alma, y es quien va dando las indicaciones de los pasos a seguir. Sin embargo, todos los Aragia Acturianos, que somos los acturianos de la 9ª dimensión, estamos respaldando todo el proceso. Mis padres acturianos, ya tiene que ser hermosa. Pues sí, como en el 2019 me regalaron una orbe violeta. Es una orbe violeta. Imagínense ustedes como una esfera de color violeta del tamaño de un consultorio médico, así chiquita. ¿Sí? Una camilla, un centro de comando, 2 pantallas de cristal, ahí llega el paciente. Del lado derecho están mis 3 maestros Daraji que van a sanar. Junto a la mano izquierda de mi paciente me posiciono yo, siempre junto a mi mano izquierda está mi maestro guía, y empezamos ahí a entregarte la línea temporal de curación y de sanación, y tú entregas la línea temporal de excesos, deficiencias de síntomas y enfermedades. Entonces ahí se hace el cambio de líneas temporales. ¿Sí? Cada que termino una terapia nos vamos a la orbe violeta, siempre. ¿Sí? Por aquí la tengo, no sé si por ahí se ve un globito de madera ahí atrás. Entonces, sí, siempre llegamos a la orbe violeta. Mi madre me la entregó, sí, es tecnología acturiana, por los procesos que estaba yo depurando y purificando todo el bioshock y el trauma de todo lo que viví. Entonces ahí entraba yo a revitalizarme, a regenerarme, a sanar mis cuerpos crísticos. Los maestros acturianos me enseñaron a sanar los cuerpos, valga la redundancia, del cuerpo humano, porque no nada más somos un cuerpo. Tenemos el cuerpo energético, el cuerpo etérico, el emocional astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo íntimo o el fractal divino. Tenemos 7 cuerpos y ellos me han enseñado, ¿sí? Posteriormente, cuando mi madre me entrega la orbe violeta, entonces ahí llega la tripulación de la nave Akasha. O sea, les estoy contando paulatinamente mis escalones. No, tenemos un programa contigo, Mari. Tenemos un programa porque tenemos que tener un programa específicamente para hablar de esos seres maravillosos. Así es, con gusto, hermosa. Mira, aquí tengo una pregunta de Maide. Dice Maide, ¿tú puedes, Mari, sanar enfermedades futuras en los niños? Puedes sanar futuras enfermedades en niños. Maide, ¿tú eres la mamá? Si tú eres la mamá de ese niño y no quieres que ese niño se enferme, la que tiene que sanar eres tú, mi vida. Claro, porque enfermedades futuras ya está predisponiendo a un niño a una enfermedad que... Sí, mi cielo, acuérdate que los niños menores de 7 años se enferman porque son los problemas de papá y mamá. ¿Ok? Entonces, primero hay que ayudar a papá y a mamá porque está somatizando tu niño. Porque mira una cosa, Mari, quizás Maide lo que quiere decir, no sé si es eso, pero me llega a mí ahora esta inquietud y creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Sabemos que, por ejemplo, si dentro de la familia hay lo que le llaman la predisposición a la diabetes, la predisposición a la presión alta, a problemas de azúcar, ya se cree que porque papá o mamá tenga diabetes y algunos de los hijos también, posiblemente mis hijos van a heredar esa enfermedad. Sí, excelente tu comentario, creo que nutre demasiado a Maide. Sí, ahí necesitaría en la nutrición que tú le pones al comentario, hermosa. Obviamente, vuelvo a repetir la pregunta, tiene que sanar mamá y papá. Exacto. Exacto. Y posteriormente saber que si yo como mamá estoy sanándome y estoy curándome, porque son 2 cosas diferentes, estoy sanando a mis hijos y sanando a mis padres. O sea, estoy sanando. Ahorita estamos una generación impresionantemente bella donde está sanando tu linaje
y estás sanando también los frutos de tu linaje, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Exacto. Entonces es ahí, si tú en tu familia, tus niños están propensos, las 11:11, les mando un beso a todos. 11:11 los amamos. Es un portal del amor. Si tu niño está propenso a vivir, pues ahí está la epigenética y la genética, simplemente se apagan genes y se encienden genes, hermosa. Míralo aquí, aquí lo Así de dice, sencillo. Apagas los genes. Sí, aquí lo dice Maide, dice ella, mi hermana y yo tuvimos sueños premonitorios de la salud de la niña hace días y ahora el médico diagnosticó algo genético. Híjole, está muy interesante. Que la hermana, me imagino que la hermana es la mamá de ese niño o de esta niña. Pues mira, aquí de revisar tu transgeneracional no te escapas, de revisar programas de creencias y plantillas emocionales no te escapas. Muy independientemente de la bebita, hay que ir a sanar a la mamá. La mamá tiene que revisar cuál es la índole genética, porque pues si ya es genética, ahí entraríamos a un análisis muy profundo. ¿Cuántas generaciones atrás han estado enfermas de lo mismo? Si ya son 3, 4, 5 generaciones para atrás, pues ya es una maldición transgeneracional. Entonces necesitamos hacer mucho trabajo ancestral para hacer romper, cortar y disolver con esos contratos y lealtades. Y posteriormente que la mamá cambie, en que comprenda y descubra sus programas de creencias que la están haciendo ejecutar desde el inconsciente el mismo genoma o el mismo ADN replicado. Y luego posterior es ahí analizar el cuerpecito de la niña, o sea, qué fue lo que dijo el doctor, pero qué es lo que nos dice el alma. Porque muy independientemente de lo que nosotras como mamás digamos y de lo que los médicos en el hospital te digan, es interesante saber qué es lo que tiene que decir el alma. Sí, Mari, permíteme tu número de teléfono que por alguna razón no lo puse. Sí, hermosa, les entrego mi número de WhatsApp, le ponen +1 951 508 7692. Vamos a ver si lo puse correctamente. ¿Está bien ahí? 951-508-7692. Sí, claro que sí. Gracias, hermosa. Fíjate que médicamente se habla, la gente dice, o los doctores incluso, hablan de predisposición. Por ejemplo, tienes una predisposición por ejemplo, a tener problemas del azúcar, de la presión, porque viene de genético, está predispuesto, o sea, posiblemente, pero creo que va a depender mucho también. Y por eso quizás vemos en algunas familias que hay personas que sufren de generación en generación esa enfermedad, pero otros miembros de esa familia no la padecen. Algo diferente hacen. Entonces, creo que tiene mucho que ver, Mari, con lo que dices. Es una cuestión de que hay que trabajar más que a la niña o al niño, a la mamá. Incluso a los más adultos, ¿verdad? Que son los que están predisponiendo esa condición ya. Sí, pues ahí están heredando el linaje, pero fíjate que aquí tiene mucho que ver. Yo tengo una paciente hermosa en la ciudad de Guadalajara que es un niñito de 2 años diagnosticado con leucemia y ella decía, mi niño no tiene leucemia y él no tiene, y ella hizo todas las sanaciones con medicina natural, medicina alternativa, y el niño está sano y salvo. Es que también depende, si tú como mamá te casas con lo que te dice el doctor, porque cómo nos han programado, ¿verdad? Para meternos el implante entre ceja y oreja, dijera mi abuelita, y ya nada más piensas eso y piensas eso y piensas eso, y no, pues es que hasta dicen, ay, mi diabetes. Aman tanto su diabetes. Cuando hay diabetes verdadera, diabetes falsa, diabetes insípida, diabetes emocional, diabetes, que tengo toda una lista impresionante, hasta por brujerías. Estamos hablando, Mari, entonces que sí es posible esas condiciones que durante muchos años venimos padeciendo. Es posible que a través de esta terapia, de la cual tú estás ofreciendo como ayuda y asistida por seres de otra dimensión,
con ese trabajo que tú dices que requiere de mucho, o sea, de mucha dedicación, Compromiso. más que esfuerzo, sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Todos los seres humanos aquí a la tercera dimensión, hace 4 días estaba hablando con una doctora y me dice, Mari, bajar a la tercera dimensión es un acto suicida porque esta es una dimensión infestada de oscuros. Y le digo, ay, hermosa, pues sí, pero pues ahí venimos con todo el amor a sostenernos entre unas y entre otras. Y así es, hermosa, realmente venimos a sanar. Una vez que empiezas a sanar, nunca vas a terminar de sanar. El sanar es para toda la vida, para toda la vida. Tenemos tenemos que elegir sanar. Sí, realmente es una frase muy bonita donde pues es que sanar ya no es una elección, es si quieres o no quieres, es que requerimos si queremos que nuestra humanidad y nuestro planeta sobrevivan, como dicen los maestros. Entonces, sanar es sanar el alma, es comprender el por qué te duele, para qué te duele, comprender el mensaje de tu cuerpo. Yo siempre les digo, donde hay un dolor, una inflamación, un síntoma, es porque el cuerpo grita lo que el alma calla. Es un desacuerdo entre tú con tu alma. Entonces es llegar a un acuerdo. Ahorita tengo un paciente donde él tuvo colapsadas las vértebras de su columna, ¿sí me explico? Y él está sanando su columna, sí, la está sanando, está comprendiendo por qué, para qué, porque es transgeneracional, todo lo tenemos que poner sobre la mesa y revisar por qué me accidenté, para qué me accidenté, por qué tengo este dolor y para qué lo tengo. Eso es sanar, evolucionar, tenerte compasión, hacer conciencia, realmente aperturar y todo lo que tenemos en el cuerpo lo requerimos de sanar porque tenemos mucha memoria de dolor en células, en órganos, en sistemas, en todo nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Pues porque la bajada está bien interesante, es muy abrupto bajar a la tierra. Y venenos respiras, tomas venenos, comes venenos, todo venenos. Entonces hay que aprender realmente a sobrevivir. Es una etapa de sobrevivencia. Después llegas a tomar conciencia y empiezas a vivir y a disfrutar en este avatar humano. Eso es la sanación, es un proceso de sanación. Por eso les digo, es un salto cuántico de alta conciencia donde descubres tus programas de creencias que te están haciendo ejecutar el mismo dolor una y otra vez por 5, 10, 15, 20 años. Estás ejecutando un programa de creencia con plantillas emocionales que las traes arrastrando desde más atrás, desde las heridas de la infancia, los primeros 3,000 días de vida, que son tus primeros 7 años, pero no nada más son los primeros 3,000 días de vida, traemos más de 500 caracteres psicológicos de las vidas pasadas. Eso es sanar, o sea, realmente comprender todo el contexto de la sanación, ese acto de humildad por ti mismo y de misericordia, por ti misma, por tu propio cuerpo, revincularte con tu cuerpo. Mari, y la curación es distinta. Mari, y estamos hablando de lo que es la parte física, pero tú mencionaste una palabra clave que es lo que tú llamaste la programación mental, que también se amplía en lo que es nuestra realidad, nuestro día a día. Por ejemplo, ese sentimiento de fracaso, de miseria constante, de no poder conseguir incluso pareja o de no obtener buenas amistades, unos buenos trabajos, todo eso tiene que ver también con proceso de sanación. Sí, en absoluto. En absoluto, yo siempre les digo, hazme una lista de lo que tú escuchabas cuando eras un niño de lo que era el dinero. Hazme una lista de lo que tú escuchabas cuando estabas chiquitito, de lo que era la mujer, de lo que era el hombre, de lo que era papá, de lo que era mamá. ¿Cómo viviste tú cuando mamá no tenía dinero para comprar? ¿Cómo viviste tú cuando papá no estaba, cuando estaba tomado, cuando golpeaba? ¿Tú cómo lo viviste? Porque esas son la plataforma de creencias. Es lo que vuelvo a repetir, tus primeros 3,000 días de vida son los que te graban para todo el resto. 9 días antes de la concepción, 9 meses de gestación y los primeros 7 años. Ahí háganle las cuentas y son como 3,000 días de vida. Ajá. Entonces ahí ya tienes todas las programaciones del subconsciente y del inconsciente, todas las heridas de la infancia. Todas las heridas ahí están.
eso te va a condicionar para que seas madre soltera, divorciada, que traigas puros hombres tóxicos, que traigas puras mujeres estafadoras, que tengas empresas exitosas, que tengas abundancia, que tengas familia, que seas fértil, que seas infértil. Todo se programa en los primeros 3000 días de vida. Más aparte, súmale lo que yo ya les comenté ahorita, que traemos caracteres de vidas pasadas, porque en vidas pasadas dejamos lecciones inconclusas. Entonces, espérense, o sea, no nada más es echarle la culpa a nuestros papás. Aquí no se trata de echar la culpa. Ellos nos enseñaron lo que a ellos les enseñaron. Bueno, y que puede también ser algo que venga generacional, que vengan con, claro, con unos cargos generacionales. Transgeneracional. Así es, hermosa, es tan apasionante entrar realmente a una alma, abrir ese libro del corazón, porque el corazón tiene tantas memorias de estos sufrimientos y de sufrimientos de vidas pasadas, y ahí es donde te sientas a analizar y dices, wow, ahora entiendo por qué mis abuelas, ahora entiendo por qué la escasez, ahora entiendo por qué estoy con puras madres solteras divorciadas, ahora entiendo por qué nos tocan puros hombres flojos que no quieren trabajar, que hacen hijos y se desaparecen. Ahora entiendo, ahora comprendo. Eso es sanar, sanar y sanar. Ya cuando tú llegas a la etapa de la curación, ahí ya es un camino diferente. La curación, primero que todo y antes que nada, es desintoxicar tu cuerpo. Nutrir tu cuerpo y hasta entonces y luego entonces se empieza a regenerar tu cuerpo. Y es ahí donde yo les entrego las herramientas necesarias para que ustedes lo hagan, para que ustedes hagan esos cambios de hábitos. Es una limpieza completa como de 10, 12 días más o menos que se tiene que hacer cada 7, 8 semanas para que des un resultado. En lo personal, cada que me hago una limpieza de estas, conecto frecuencias más superiores. Se vuelven a renovar y a limpiar mis chakras, mi triángulo dorado. Es necesario, dijera mi maestro Águila Blanca, los seres humanos, trabajadores de la luz, semillas estelares, en este minuto requieren de vivir en regeneración. En regeneración. Ajá. Para llegar a la regeneración, primero tenemos que pasar por la desintoxicación. Después suplementamos y nutrimos el cuerpo porque tiene muchos excesos y deficiencias nutricionales por la comida de Monsanto que nos metieron. Mira qué lindo. Aprender a comer de manera consciente y inteligente, y entonces sí, luego entonces ya se pueden comprar todos los suplementos habidos y por haber para que ahora sí les haga provecho. Y ya empiece que el glutatión, que la regeneración y que el alimento inteligente celular sí es muy bueno. Yo siempre les digo, mira, de todos los males el menor. Hay veces que queremos que una terapia cuántica nos haga el milagro cuando ya tu cuerpo tiene mucha iatrogenia medicamentosa, cuando ya el cuerpo ya está severamente lastimado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es un trabajo arduo, incansable. Es un trabajo arduo, incansable de curación y de sanación, porque las dos van de la mano. Ajá. Las dos van de la mano. Entonces, el 30% para curar y sanar es que hagas conciencia de todo el proyecto de una nueva vida y renovada que tienes enfrente. El otro 30% es tu alimentación, desde lo que tomas, lo que comes, lo que bebes, lo que respiras, cómo duermes, el contenido que le metes a tus emociones, a tu mente, a tu cabeza. Y por último, pues el otro 30%, pues es realmente qué tanto compromiso tienes tú sobre tu propósito divino, sobre tu encarnación en el planeta Tierra. ¿Qué tanto es el propósito que tú tienes para hacer tu proceso de ascensión? Porque se te está dando este cuerpo materia para que hagas tus procesos evolutivos. El otro 10%, Mari García y los Daraji Acturianos. Qué bella, qué bella. Mira, para finalizar, quiero leer este comentario de Berenice. Dice, gracias, Mari, por ti descubrí que mi diabetes fue enviada.
Gracias por tu sanación. Wow. Ay, hermosa. Me gustaría, Mari, en otro encuentro, Sí, tenemos tantos temas para hablar, que un día, si es posible, quizás alguno de tus pacientes se animen a unirse a esta conversación, retomando este tema de la sanación con los testimonios de ellos, para así nutrirnos. con Para, gusto, pues hay que convocar ahí a las semillas estelares en ascensión que nos estén escuchando en vivo. Quienes quieran compartir sus testimonios, claro que sí, pues encantados. Sí tenemos testimonios, cómo no. qué bueno. Bueno, Mari, yo te agradezco enormemente el que hayas estado aquí. Una conversación muy bonita, muy amena, pero sobre todo muy interesante, de mucho aprendizaje. Gracias por siempre estar dispuesta a ayudarnos y a orientar a toda la comunidad de Contacto Divino. No, gracias a todos ustedes, querida familia de luz. Gracias, Ani, por tu bella misión. Y aquí vamos a estar para seguir expandiendo la luz del Cristo, de corazón a corazón. Gracias.